Y si querés, José, empezar a orar. ¿Querés Ganaría vos. orar, José? Yo, ahí voy. Señor, te agradecemos esta tarde, este tiempo de encuentro, este tiempo de estudio, este tiempo de reflexión. Gracias. Eh, Oro también por la salud de todos los que estamos aquí presentes, y que tu mano de amor nos esté abrazando en la sanidad de nuestros cuerpos, Señor, en este tiempo. Gracias por poder abrir la palabra, estudiarla y que eso también sea sanidad y alimento en nuestras vidas de manera especial y que nos comprometa, eh, con el Espíritu Santo a hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo. Bendice este tiempo, esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar y vamos a ir al capítulo 12, que es donde habíamos quedado. Me olvidé de cambiar anteojos para poder leer bien. Para entender el capítulo 12 de Primera Samuel, tenemos que recordar un par de cositas del capítulo 11. ¿Se acuerda que estamos hablando del primer triunfo de Saúl en su capacidad de guerra? En 11:6 dice: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, llamó a todos los de Israel, vinieron, hicieron guerra eh, contra los de Amón y triunfaron. Y habíamos dicho que Dios es el que dio esa victoria. Versículo 13 dice: Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Pero Samuel le dijo al pueblo: vengan, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino, o para que plantemos el reino oficialmente. Y todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho Saúl y todos los de Israel. Y habíamos estado remarcando lo que eso significa. Entonces, estamos en Gilgal, estamos en, digamos, lo que hoy sería el templo de Jerusalén. En ese momento era el lugar máximo. Dios le había dado la victoria. El pueblo había proclamado a Saúl como rey. No lo hizo Dios, habíamos marcado, sino que lo hizo el pueblo. Entonces el capítulo 12, después de haber colocado Samuel a Saúl como rey, ustedes lo pidieron, acá está, este es el que ha elegido Dios, de acuerdo a su buen saber y entender. Todos contentos, todos felices. Bueno, acá viene entonces un discurso de Samuel al pueblo, que tiene algunas cositas interesantes, pero básicamente uno podría resumirlo de esta manera. Ustedes pidieron rey, les dimos rey. Ese rey tiene el Espíritu Santo que Dios le ha puesto. ¿Para qué? Para defenderlos. Dios ya ha mostrado que Dios los sigue defendiendo, y de alguna manera Saúl tuvo algo que ver. Es lo que diría Samuel al pueblo, ¿no? Ahora, se plantea la disyuntiva. Con Dios, dice Samuel, nosotros los escuchamos y les dimos lo que ustedes querían. Es decir, que tienen todas las capacidades como para seguir bajo la protección de Dios, el cuidado de Dios, este y lo otro. Pero esto tiene una condición. No es que ya está, vayan para allá, hagan lo que quieran, obedezcan al rey. No dice eso.
Y esto es el capítulo 12. Es este discurso de Samuel al pueblo que tiene una cantidad de cosas que son muy interesantes que vamos a ver. Entonces vamos leyéndolo. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Samuel dice: yo les puse rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Samuel lo que va a empezar haciendo es reivindicando su rol y su papel. Dice: ahí están mis hijos, pero ellos son otra cosa. Acá Samuel habla delante del pueblo de él mismo. Y dice el versículo 3: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su Mesías. Quiero marcarles esto, porque si no pasa desapercibido. Dice: y delante de su ungido. Ungido en hebreo es Mesías, en griego es Cristo. Es decir, delante de Jehová y delante de Cristo, si ustedes lo quieren traducir al lenguaje del Nuevo Testamento. Es decir que, para que tomemos conciencia, Saúl no es simplemente un hombre que Dios lo puso ahí porque la gente lo había pedido. Al ser el ungido de Jehová, se transforma en representante de Cristo. De la misma manera que después David va a ser ungido como representante de Cristo. Y por eso Cristo cita siempre a David, pero nunca lo cita a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue un mal representante de Cristo. Lo mismo que hoy en día un cristiano ha sido ungido como hijo adoptivo de Dios y por lo tanto está representando a Cristo. La pregunta es si somos más parecidos a Saúl o somos más parecidos a David. ¿Se entiende el punto de reflexión que estoy marcando? Entonces, esta palabrita ungido ahí es para remarcar que la palabra significa Mesías, el Mesías. Entonces, atestiguen contra mí, en contra de mí, delante de Jehová y delante de Saúl, que es el ungido de Dios, si yo he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si alguien ha tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo los voy a restituir. Es decir, lo que está diciendo es: ¿alguno de ustedes me puede acusar de algo? Estaba delante de todo el pueblo, estaban todas las tribus representadas. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Entonces le dice: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dice: ahora yo les voy a dar un discurso, pero primero, ¿alguno tiene una cosa contra mí? Lo están diciendo delante de Dios y delante de su Mesías, delante de su ungido. ¿Tienen algo? No, no podemos cargarte. Muy bien.
entonces tengo autoridad para hablar. Aldo, Sí, el jueves pasado veíamos como cuando era nombrado rey Saúl, como que no figuraba mucho Samuel en ese acto, digamos, no sé. Pero estamos hablando del mismo momento posterior a que es nombrado rey Saúl, que está hablando Samuel ahora. Samuel había cumplido un rol protocolar de confirmar de parte de Dios lo que el pueblo había elegido. Pero yo les marqué varias veces, no es Dios que está poniendo rey, no es Samuel el que está poniendo rey, simplemente están reconociendo lo que el pueblo había pedido. La pregunta, Analia, es si el discurso de Samuel pasó mucho tiempo a lo que el pueblo había ungido No, rey no, a no, no, es Inmediatamente inmediatamente después. posterior. eso, Claro, eso. están en Gilgal, Están Sí, ahí. sí. Ahora están pasó un ante... día, una hora, pero es Exacto. inmediato. Se alegraron, estaban en la fiesta, bla, bla, bla. Entonces Samuel dice, muchachos, escuchen, tengo que hablar. ¿Alguno tiene algo contra mí? No, muy bien. Entonces tengo autoridad para hablar porque mi conducta me avala. Es un poco lo que ocurre hoy también, ¿no? Como cristianos, cuando predicamos o evangelizamos, por ejemplo, eh, si nos miran que nuestra conducta no está acorde, y es difícil que nos presten mucha atención. Pero como acá Samuel les va a hacer una advertencia grande, entonces es necesario que la gente le diga, ¿tienen algo contra mí? No, entonces tengo autoridad para predicar. De alguna manera, creo que es una carga que llevamos los pastores. Para tener la autoridad de predicación uno tiene que tener una cierta conducta. Entonces, y ojo, Samuel incluso los menciona acá, tenía unos hijos que eran unos corruptos. Pero él está diciendo, ¿tienen algo contra mí? Aldo, Sí, claro, yo creo que no solamente es con los pastores, si los pastores son los que más en vidriera están, sino también con los líderes. Los líderes también el pueblo está mirando. sí, sí. Eh, es rápido encontrar defecto, el famoso, no miras la viga que tenés en tu ojo, ¿no? Ya lo dijo Jesús. Y la gente está mirando eso mucho, a los líderes, a los pastores. Es tan delicado y es tan importante que a veces creo que la iglesia, o por lo menos lo que yo viví, es un poco light en cuanto a los líderes. Che, hermano, vos estás en una posición de liderazgo y sos un ungido de Dios para servir en esta área, pero la gente te está mirando porque en vos van a ver a Cristo. Y a veces eso no se tiene muy en cuenta en que hay que remarcarle Fíjate, a este equipo. fíjate en Timoteo, en Tito, cuáles son los requisitos para un presbítero. Marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero. Hay un montón de cosas que te pone, que mantenga bajo su control a su familia. Hay un montón de requerimientos. Hoy en día no se les presta mucha atención. Mm, Es Yo así. recuerdo un famoso pastor que hubo en Argentina y generó un gran movimiento alrededor de él, de origen pentecostal. Al final el hombre termina mezclándose con una miembro del coro y la mujer de él con otro, y terminan dividiendo la iglesia y él se queda con la mitad de la iglesia y la mujer funda otra iglesia con la otra mitad de los miembros. Y dice, ¿cómo puede ser? No hubo ni siquiera un periodo de, de un tiempo para esperar. Yo me Sí, acuerdo sí. que en ese momento había venido alguien que era el director de un diario y era paciente mío. Y me dice, Aldo, mira, este pastor
necesita discipulado, ¿vos no te animarías a discipularlo? Y entonces yo le dije, bueno, déjame averiguar. Y lo fui a ver a Samuel Lieber. Y le dije a Samuel, le digo, Samuel, me piden esto, ¿qué le parece? Y Samuel me dice, ni loco te metas, porque ya había comentarios acerca de todo eso. Dice, cuando caiga vas a caer vos también. A pesar de que necesitaba sin duda ese discipulado. Pero el tema, uno se pregunta, ¿cómo puede en semejante estado seguir adelante, ¿no? Es así, es así. Yo recuerdo que tenía un pastor, yo necesitaba un pastor de jóvenes, y había venido un muchacho que era nacido en Argentina, pero vivía en Estados Unidos, divorciado, se había casado con una chica sudafricana, también divorciada, y, y ellos estaban como misioneros, la misión los había recibido, pese a los dos estar divorciados, ¿no? Y a mí me dio siempre mucho resquemor pedirle que fuera pastor de jóvenes, siendo ambos divorciados. Por ahí a lo mejor soy un anticuado, ¿viste? Pero, pero había algo que no me terminaba de convencer porque de alguna manera el líder que vos ponés adelante es un ejemplo. Y si ese ejemplo no es, digamos, es decir, arranca con una cosa como esta, vos decís, ¿podrá realmente transmitir valores, en este caso a los jóvenes? No sé, es un tema que sea de discusión, ¿no? Sí, Aldo, me interesa esa apreciación final que hiciste. Vos decís algo, no me cerraba. ¿Era algo más allá de esa cuestión del divorcio o era el divorcio en sí? Porque por ahí el divorcio puede ser una consecuencia de o una situación de, pero su presente es- puede estar por encima de aquel divorcio ya etapa terminada. ¿Qué te preocupaba más, su presente o su pasado? Para tu No, conclusión, ¿no? no me preocupaba el presente, Mm, sino el concepto. Es decir, una cosa es que seas líder. Vos decís, bueno, quiero ser, qué sé yo, director de la escuela dominical, director de grupos caseros, todo, cualquier puesto, incluso anciano en la iglesia o diácono, no me preocupa. Pero pastor, ¡ah! A mí me hace ruido. ujú. Porque digo, ¿y por qué no se solucionó? Y yo sé que pudo haber sido no culpa de él, lo que vos quieras, pero me sigue haciendo ruido para el cargo específicamente pastoral, sobre todo si es un pastor principal. Gracias. Ahora, vuelvo a repetirte, por ahí soy un anticuado, yo me crié en otra cultura donde el matrimonio era para toda la vida, hoy en día sabemos que esto casi dejó de ser. Ahora, eso significa, una vez me hicieron el chiste, cuando yo dije marido de una sola mujer, me contestaron a la vez. Sí. Es decir, el problema es que puede haber más de una mujer, pero sucesivamente me contestaron, que sería el caso del divorcio. A mí me da la impresión que el marido de una sola mujer tiene otra implicancia. No sé, por ahí soy un chapado a la antigua, pero por eso les hago el comentario así, sin demasiado énfasis y lo hago a título exclusivamente personal. No estoy tratando de sentar doctrina sobre esto, ¿no? Ok, ok. Entonces, versículo 6 dice, Samuel le dice al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón, fíjate que Moisés y Aarón, Moisés es el ungido, Mesías, Moshiach.
el ungido, y Aarón era el sacerdote. Entonces, en este caso, Jehová había nombrado a su Moisés, que era Saúl, y a su Aarón, que era Samuel. Estamos hablando de la versión actualizada de Moisés y Aarón. ¿Lo ven aquí? Entonces, Jehová, que designó a Moisés y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Es decir, él nombró a aquellos dos y los sacó de la tierra de Egipto. En este caso, estamos dos representando lo mismo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová. Es decir, él va a contender con el pueblo. ¿Se acuerdan que en el caso de Moisés y Aarón, el que contendió con el pueblo era Moisés, no Aarón? En este caso, no es Saúl el que va a contender con el pueblo, sino es Samuel. Se invierten un poco los roles. Entonces, Dios había sido fiel. Contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de la salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Voy a contender porque les voy a mostrar. Dios fue fiel con ustedes. 8. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés. En este caso ustedes clamaron a Jehová y Jehová envió a su Moisés, que es Saúl. Y a Aarón, en este caso está haciendo lo mismo. Los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. De la misma manera, el Mesías, el Mesías y el sacerdote los acaban de librar del ataque de Amón. ¿Se dan cuenta el paralelismo, no? Que va trazando entre lo que Dios hizo allá con lo que Dios acaba de hacerles a todos ellos. 9. Los sacaron de este lugar y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab. ¿De quién los ha librado a ustedes? De Amón, que era el vecino de Moab, los cuales le hicieron guerra. Es decir, ellos se olvidaron de Jehová, ¿y qué hizo Dios? Los entregó. Ojo que no les vaya a pasar lo mismo. Si ustedes miran el capítulo 13, vean el título, y el capítulo 13 dice la guerra contra los filisteos. Entonces, ellos se olvidaron y los entregó en manos de todos estos. Entonces, ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Él está recordando el pasado y dice, Dios lo libró. Y los padres se olvidaron de todo eso, pero cuando vieron que las papas quemaban, le pidieron a Dios y ¿qué hizo Dios? Lo libró. 11. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguro. Es decir, ¿a quién le mandó? Jehová te mandó jueces. No eran reyes, no eran sacerdotes, pero te mandó tipos que funcionaban como ahora va a funcionar Saúl. Y habiendo visto que Nahás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, dice Samuel, no,
sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Es decir, Dios los había librado a través de los jueces y se nombra a sí mismo como el último juez. ¿Se dan cuenta? Aparece el nombre de él. Y ustedes dijeron, no, ¿sabés qué, Samuel? Vos no sos suficiente. Necesitamos a alguien como un rey. ¿Por qué? Porque los demás tienen reyes. Entonces me dijeron, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Por eso había nada más que jueces, porque Dios era su rey. Se las está cantando clarito. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el rey que habéis elegido, ustedes, el cual pediste. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Este ha puesto significa les ha concedido el rey que ustedes pusieron. Y dice a vosotros, Ahora, no a nosotros. O sea, no lo toma Saúl como su autoridad. exactamente, ¿te fijaste? Sí, correcto. Ha puesto rey sobre ustedes, no sobre mí. Porque para mí, el rey sigue siendo Dios. Ahora, a pesar de que él los libró tantas veces, ustedes insisten, le piden rey, Dios les da el rey. Ahora, ¿qué va a pasar? 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis. Fíjese que está repitiendo lo mismo. Del versículo 7, 8, 9, era, ustedes le clamaron a Jehová y Jehová envió a Moisés y a Aarón, en los que los sacaron y los hicieron habitar. Versículo 8. Acá dice, ahora, si ustedes temieran a Jehová y le sirvieran, a pesar de toda la maldad que han hecho, a verdad de pedir rey y de todo esto, y si le sirviereis, si oyereis su voz, y no fueran rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes sirven a Jehová, vuestro Dios, harán bien. Pero si al no oyereis la voz de Jehová, si fueran rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra ustedes como estuvo contra vuestros padres. Es decir, él le dice, a pesar de todo lo que hicieron, si ustedes temen a Jehová y lo sirven, Dios va a estar con ustedes. Ahora, si ustedes no escuchan su palabra, no escuchan su voz, agárrense. Esperad, 16, aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Es decir, lo que les estoy diciendo, ustedes pueden creer que se los digo yo. Pero ahora les voy a dar una prueba de que esto que estoy diciendo es algo que Dios les está diciendo. ¿No es ahora la siega del trigo? Bueno, yo voy a clamar a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para ustedes rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Acá ya cambia, no es temor de Saúl y de Samuel. Acá la fórmula pasa a ser de nuevo Jehová y Samuel. Entonces, todo esto llevó su tiempo, porque dijo, Dios les va a dar una prueba, lluvia y truenos. Vino la prueba en el transcurso del día. Uno tiene que pensar que cuando dijo eso,
no estaba todo encapotado con nubes negras y con truenos, donde se vislumbraba que ya se venía la lluvia, ¿no? Sino que acá pasó un día por lo menos. 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios. Quiero marcar esto, como bien marcaste Sanaría, vuestro Dios. Fíjate acá dice, por tus siervos a Jehová, tu Dios. Samuel, no nuestro Dios. Para que no muramos. No tenían amor a Dios, tenían temor a Dios. Temor de miedo, no temor reverente. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Es decir, que el pueblo admitió que el haber pedido rey no era correcto, porque Dios era el rey. Es decir, no pueden decir, no, no sabía. Acá este versículo 19 confirma que el pueblo sí sabía estas cosas. Y Samuel entonces le respondió al pueblo: no teman. Ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso no se aparten en pos de Jehová, sino sírvanlo con todo vuestro corazón. Es decir, a pesar de que ustedes son una manga sinvergüenzas, sírvanlo. Y el versículo 21 es clave: no se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni liberan, porque son vanidades. Es decir, a pesar de todo lo que ustedes hacen y que han admitido, Dios les da una segunda oportunidad, que ya se las había dicho, si oyeren la palabra de Dios y la cumplieran. Entonces ahora le dice lo opuesto de ese versículo anterior, era el 14. Si temieran a Jehová y le sirvieran y oyeren su voz y no fueran rebeldes, servís a Jehová vuestro Dios, harán bien. Y ahora lo contrario, lo negativo: no se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Es una consecuencia, es una continuación del versículo 14. ¿Por qué? Porque Jehová no desamparará a su pueblo, a pesar de lo que el pueblo ha hecho, incluso de lo que el pueblo ha admitido que ha hecho. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, no por virtud del pueblo, sino por causa de sí mismo, por su grande nombre. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Les está diciendo, ustedes no tienen mérito, ¿eh? El único mérito que tienen es que Dios los ha elegido. Entonces, por honor a su nombre y que los ha elegido, Él les da una nueva oportunidad. Y esto lo quiero remarcar porque esto tiene que ver con nuestros propios pecados, errores, faltas y fallas. Y Él nos dice, bueno, ¿lo admitís? Excelente. Pero acá está, todavía hay una nueva oportunidad. Dios te la está concediendo. 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Y yo no quiero ni pensar en pecar contra Dios cesando. Si yo, por culpa de lo que ustedes están haciendo, manga de sinvergüenzas, si yo ceso de orar por ustedes, yo peco contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios los eligió a ustedes. Es decir, yo no puedo tener un resentimiento contra ustedes por lo que han hecho.
sino que tengo que seguir orando. Me parece interesantísimo este concepto. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Es una especie de así, pastor, líder, la gente son una manga de sinvergüenza, no hay ninguna duda. Pero ¿sabés qué? Dios los eligió. Y tenés que orar por ellos, aunque no te guste. Porque si no oras, entras en pecado contra el mismo Dios. Porque es como decirle, Dios, elegiste mal. Bueno, y aparte de orar, ¿qué tengo que hacer? Instruirlos en el camino bueno y recto, que es lo que yo llamo discipulado. Me lo han escuchado 50 veces ya, ¿no? Es el discipular, no evangelizar, discipular. Y les recuerda, solamente teman a Jehová y sírvanlo de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Es decir, el rol del sacerdote es recordarles lo que Dios hizo por ellos, cómo los salvó, cómo los libró. Sin duda, los eligió, pero recordarles lo que Dios ha hecho. Ahora, si perseveran en hacer el mal, ustedes y vuestro rey perecerán. Es decir, es una larga admonición de Samuel, diciendo, a pesar de todo, Dios los sigue amando porque Él los eligió y les da nueva oportunidad. Y ni siquiera diría, les da una segunda oportunidad, les da otra nueva oportunidad. Ahora, si no le prestan atención, agárrense, ¿no? Y tanto ustedes como vuestro líder, como vuestro Mesías, como vuestro ungido, perecerán. Cosa que ocurrió. Saúl termina muerto. Paro aquí para procesar un poquito todo esto. Y ya pasó la hora casi. Wow. Me impacta mucho, Aldo, el versículo 23, la responsabilidad que asume Samuel, pero en una magnitud muy amplia. Samuel ama al pueblo, él ha venido siendo juez, ha sido sacerdote, ha sido profeta, viene con una relación con el pueblo, se siente traicionado por ese pueblo que pide un rey, tiene que entender la separación en que no desechan a él, sino a Dios, que es una afrenta contra Dios. Cada vez que tiene oportunidad se los marca, tiene motivo de sobra para estar muy enojado. Creo que su discurso no me puedo abstraer de un planteo casi con enojo. Ustedes quisieron esto, Dios se lo dio, es su rey, lo ha puesto para ustedes. Esto lo plantea permanentemente y llega un momento que dice, bueno, punto. Pero yo no voy a pecar contra Dios dejando de orar por ustedes y de instruirle. Ese concepto me rompe todos los esquemas, uno ve Sí, ese yo no sé concepto. si incluso diría que Samuel amaba al pueblo. Claro, Yo creo que Samuel tenía un enorme resentimiento contra el pueblo, pero lo amaba porque ese pueblo era amado por Dios. claro. Y de alguna manera lo que está transmitiendo es que él se obliga a amar a ese pueblo por la sola razón de que Dios ama a ese pueblo. Porque el tipo realmente no, tenía ese resentimiento, esa cosa de que no habían entendido nada, a pesar de lo que Dios había hecho, a pesar de lo que Samuel había hecho. Porque Samuel había sido juez, Claro. dirigiendo. Samuel era el rey,
era el representante de Dios, y ellos lo rechazan. Por eso Dios de entrada, ¿se acuerdan que le dicen, Samuel, quédate tranquilo, no te rechazan a ti, me están rechazando a mí? Es decir, Samuel tenía, creo yo, en su corazón, una cosa, un resentimiento contra ese pueblo que lo había rechazado. Claro, pero sobre ese resentimiento yo trabajaría generando bronca, amargura, raíces, ta. Pero el tipo sobre ese resentimiento lo viene trabajando de tal forma que le dice, yo no voy a dejar de orar por ustedes. O sea, me corrieron de acá, le estoy explicando que hay un trabajo conjunto entre un sacerdote y un ungido, lo hemos hecho juntos, no solo se trata de Saúl, ustedes están pecando, están reconociendo ese pecado, que me daría la razón, le daría la razón a Samuel para bajar una línea destructiva, y el tipo se para en una especie de corazón pastoral y de conocimiento de Dios, porque si no está ahí ese fundamento, es muy difícil sostener el amor al pueblo si el fundamento no sube, no pasa por encima de todo lo que está pasando. Esa parte me conmueve más de Samuel, de que ya entendió, sabe que lo están haciendo mal, y aparte de que lo está reconociendo el pueblo, él dice, "Pues yo me comprometo a seguir orando, no voy a pecar contra Dios por no orar por ustedes, Sí, pero y lo voy a seguir". Es lo, lo- fuerte ahí. lo que marco es eh, la única razón por la cual yo debo pensar de esta manera, actuar de esta manera, es porque para mí Dios es lo más importante y Dios los ama. Entonces, la razón para amarlos no es por ustedes, sino que es por causa de Dios. Mm, De la misma razón que Dios no ama a su pueblo porque el pueblo es bueno, sino que lo ama y va a hacer lo que hace por mantener su santo nombre. claro, hay que entenderlo eso, ¿eh? Es que es poner patas para arriba lo que nosotros habitualmente entendemos. Claro. Y esto de alguna manera exige replantearse, eh, sobre todo, me parece que es un buen mensaje para líderes, ¿no? Para pastores. Oh, Si alguna vez tenés algún retiro pastoral, una cosa así donde te invitan a hablar, mira, acá tenés acá hay un materia pasaje, fuerte. Yo estaba claro, pensando lo mismo, este no es un mensaje para la iglesia, este es un mensaje para líderes de alto rango. exacto. Para la iglesia es todo el resto. Este pedacito final, yo creo que es para líderes sin ninguna duda. Sí, sí. No, y también el pedacito que vos hiciste la aclaración entre Moisés ungido y Aarón sacerdote trabajando juntos, eso también es de alto rango. Es decir, hay ahí no se trata de uno y otro, hubo un trabajo conjunto. Estaba separado, Saúl y Samuel sigue separado, David y Samuel sigue separado, Sí, y a partir de ahí el rey sigue de alguna manera, pero ¿quiénes son los sacerdotes? Sí, se nombran, pero ya no tienen la envergadura que tenían, el rey porque empieza a tomar otra posición social. desde Salomón, y ahí es donde aparecen los dos hijos peleándose, se divide el reino, vienen reyes buenos, reyes malos, terminan matando a Israel, después terminan llevándose el cautiverio a Judá, y no hay más rey, Yo creo que, desaparece el rey. perdóname, yo creo que desde el mismo Saúl empieza esa separación, porque el rey, a medida que gana victoria, conquista el corazón del pueblo. Fíjate que cuando Samuel lo va a ungir a David, tiene cierto miedo a Saúl, tiene miedo de que lo mate. O sea, ya de Claro, ahí el rey va tomando una perspectiva y los sacerdotes empiezan a bajar a los ojos del pueblo, ¿no? Y hasta que después ya terminamos. en la época de Salomón ya es extrema, ya no.
Ya, hasta que incluso a la vuelta, fíjate que el último rey de Israel fue rey antes del cautiverio de Babilonia. Cuando Israel vuelve, nunca más vuelve a tener rey. lo demás. Pasa a tener gobernante. Y lo que se transforma eso en simples gobernantes y sacerdotes de un sistema religioso al cual Dios rechaza. Claro, Y las dos funciones se vuelven a juntar en Jesús Cristo. Es decir, el ungido y Josué, que asume el rey, el rol de rey y de sacerdote, claro. que es lo que marca Hebreos. Sí, sí. Estamos haciendo un salto en los tiempos, ¿no? Sí, no, no, pero excelente. No es menor este hilo de reyes y sacerdotes, porque Pedro también dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes, o sea, hay una conjunción ahí de funciones. ¿Sabes que nunca había pensado esto, que cuando vuelven de la cautividad, del cautiverio, no nombran rey? En primer lugar, porque no se lo hubiera dejado los enemigos opresores, digamos, que le estaban dando, lo estaban dejando volver, pero no lo iban a dejar formar políticamente, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Empieza a tener función lo que debería haber sido la autoridad sacerdotal, pero ya desde un punto mucho más político que religioso. O no, perdón, político-religioso más que espiritual, digamos, que pasa a Eh, ser pasa a ser otra cosa. Vos lo ves ya en Roma, la autoridad sacerdotal cumple un rol político, cumple un rol religioso, sí tiene un rol de gobierno sobre el pueblo, como decías vos, pero lejos de una autoridad de rey. Al contrario, bastante sometidos a Roma, o sea, ya vienen sometidos con babilónicos, con persas, con romanos, nunca más rey. ¿Hasta dónde, hasta cuándo o cuándo se pierde el arca del tabernáculo? Bueno, ahí hay varias interpretaciones, pero algunos dicen que fue antes de Jesús y otros un tiempito después de Jesús. A mí me llama la atención de que Jesús no la nombra nunca, el arca. Eso me hace pensar que puede haber sido antes, pero otros hablan de José, bueno, de los macabeos, creo que es que la escondieron. O sea, hay mucha teoría sobre el arca, pero sin duda, a más tardar en el 70 con la destrucción del templo, ya ahí no, o se la robaron o ya no, ya estaba escondido, ya no existió más, ¿no? ¿Qué era lo que había adentro del arca? Las tablas, el pan y la vara, Las tablas, mandamiento, el pan el maná y la vara. y la vara Ahora, ¿Las tablas de quién eran? de de Moisés, Moisés, digamos, La vara de Aarón, de Aarón. ¿Y el maná? del del cielo cielo, directamente. Dios. Moisés, Aarón y Dios. Aldo, tengo una pregunta, porque cuando Dios llama a Moisés en la zarza, lo llama a Moisés solo y le pone tanta excusa que dice, bueno, te va a ayudar tu hermano, pero en realidad como que el plan de Dios original era que solo fuera Moisés, o estaba implícito que Aarón iba a hacer este rol. Em, yo creo que ahí es donde separan a la tribu o a Aarón para esa función sacerdotal, se la sacan de encima a Moisés. em, Probablemente yo lo atribuiría a que Moisés había matado a un hombre y entonces había una, digamos, una tara moral, si me dejas ponerlo en esos términos, que de alguna manera hacían que no fuera el intermediario completo. Y eso no se vuelve a reunir hasta Jesús.
Pero por eso es que les marcaba lo que había dentro del arca era la representación de la decisión de Dios. Yo les doy un ungido, les doy un sacerdote, pero yo soy el rey. Son las tres cosas adentro. Y de alguna manera esa arca del tabernáculo, yo creo que incluso cuando se llevan todo a Babilonia, en Nehemías Esdras se habla de que volvieron con el arca. Yo no me acuerdo No, 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 ¿no? no, 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 no. Entonces se habrán llevado porque estaba toda recubierta de oro. Claro, Escondieron en los túneles. se habla de que lo escondieron antes. A ver, Sí, pero son todas teorías sin ninguna comprobación. claro. Desaparece con el En la lista, cautiverio. en la lista de lo que se llevan a Babilonia no está el arca. Habla de candelera, habla de un montón de otras cosas, pero no está el arca. Pero eh, también algunos hablan de réplicas, pero más allá de réplicas o no, simbólicamente, Eso es templo el sin punto. arca no funciona. Entonces también hasta puede haber sido una artimaña religiosa de lo que fuera, haber escondido el original, haber hecho una réplica o simplemente haber tenido cerrado el lugar santísimo y punto, y que ahora ha Es sido, que, vaya a saber, no, es que el periodo que comienza con Moisés y Aarón de un lado y que va hasta el otro extremo, ese otro extremo es cuando lo representativo de aquel comienzo, que era el arca, entra en una especie de nube con un signo de interrogación que desaparece y vuelve a reaparecer plenamente con Jesucristo, las tres cosas, Dios, sacerdote y sí, ungido. Simbólicamente me parece que ahí hay algo muy lindo para pensar, ¿no? Y sí, otro símbolo que cuando es la muerte de Jesús, que se rasga el velo de arriba a abajo, y no de abajo arriba podría ser algún humano que pega los tirones, pero de arriba abajo habla como que Dios hizo eso y dejó expuesto algo. No dicen ahí si se vio el arca, o sea, deberían haber muerto todos si se veía el arca porque era el lugar santísimo. No se sabe, capaz que ni siquiera estaba y expuso la mentira. Es que al abrir el camino significa aquello simbolizado dejó de simbolizar, porque ese símbolo ahora está en Jesús. sí, sí. A mí me parece interesante esa evolución de símbolos, ¿no? Por parte de Dios. Ujú. Claro, También por ahí escuché que eran, no me acuerdo si eran 14, pero sí 14 generaciones sin rey, 14 generaciones con rey, el exilio, 14 generaciones sin rey, y viene Jesús, como que Él es el rey, como que Tiempos, el, tiempos y mitad de un tiempo y todo eso. Hay tanto simbólico así que cuando uno lo empieza a pensar, dice, es increíble, ¿no? sí. También Pero alguna bueno, vez me puse a pensar qué pasaría si aparece el arca. Respecto a lo que está pasando hoy en Israel. eh, y si los arqueólogos dicen que el templo viejo estaba donde hoy está la actual mezquita, e Israel con el arca quiere volver o reclama su territorio para el templo original, eso ya sería una explosión religiosa de guerra mundial, ¿no? Porque pero fíjate que sería volver atrás y lo todo harían esto que sin. estamos hablando. Está bien, pero estamos hablando de judíos contra musulmanes, Sí, sí, sí. ¿no? En, en el dominio del territorio, desde una. Esta guerra, más allá de los flecos económicos que tiene, es netamente religiosa, ideológica. Es una guerra fundamentada en el enemigo histórico, en el odio histórico.
y religiosa al 100%, no tengo duda de esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Si apareciera hoy el arca, le agregaría un condimento. El otro día veía un estudio sobre los rollos del Mar Muerto y más allá de todo lo que significa teológicamente, para Israel, encontrar los rollos significa que la posesión de esa tierra era de ellos antes, tantos años antes como el momento en que se escribieron los rollos. Eso le justificaba geográficamente el derecho a esas tierras que eran de ellos. Entonces hay mucha implicancia hoy en simbologías que si volvieran a aparecer, eh, no sé, si apareciera el arca, ¿quién la toca? No, los levitas. Quizás ya no tiene importancia, porque esa simbología ya no funciona, no tiene el rol que tenía, pero sí religioso y políticamente sería una bomba atómica, un nuevo conflicto, ¿no? Correte Sí, de ahí sí. que acá iba mi templo. A mí me equivoco yo, a ver, ustedes se acuerdan a lo mejor. En Apocalipsis no aparece en el cielo el arca. Bueno, pero es otra simbología, digamos, o hace una referencia simbólica a. Está, pero Eh, está, ¿no? No claro, me, sí, sí. no me acuerdo yo Pero bien cómo aparece, pero eh, digamos, sería algo así como el arca representa un periodo viejo que brilló en Cristo, ya no necesitan el arca, por lo que nunca va a aparecer sobre la tierra, pero nos vamos a llevar la sorpresa que esa arca va a estar allá arriba, Eh, y por eso sí, aparece el Apocalipsis. sí, no lo había interpretado así, pero ya lo voy a leer, lo voy a estudiar para recordarlo, porque diría de más ahora. Apocalipsis 11:19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Mira vos. Eh, Yo eh, tengo una duda sí, geográfica, porque Gilgal yo lo ubico cerca del cruce del Jordán, cerca de Jericó, sí, pero, pero digamos, está bastante lejos de lo que sería Jerusalén y el templo. sí, 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 está más sobre el Valle del Jordán. ¿Está bien? Incluso está un poco más ¿Por arriba qué? de Jordán, de Jericó. Ujú. Eh, ¿Por qué? Y porque Gilgal está formado por las piedras que sacaron del lecho del río. Entonces tuvieron que haberlas puestos a una distancia bastante cercana del río. Yo también pensaba eso, Aldo, pero si vos lo ves en el mapa, hay una distancia de Gilgal al Jordán importante. Habría, no sé, quizás en la historia eh, la tuvieron que caminar un poco, ¿eh? Para que no se confundiera con piedras cualquiera. Che, estas son las 12 que trajimos del centro y ven y las vamos a poner allá. Me Y parece puede que ser, Gilgal era un lugar un poquito más alto que Jericó, porque acuérdate que cuando ofrecieron los holocaustos y todo eso, dice que desde Jericó olían todo eso, o sea, sentían lo que estaba pasando, me alcanzaban a ver. O, bueno, no estoy seguro que era más alto o más bajo, pero que había una distancia visual desde Gilgal a Jericó eh, necesaria para poder palpar lo que está pasando. Por eso es que había tanto temor en Jericó de lo que iba a pasar. Ya todos sabían de que estaban al horno. exacto, y todo lo que implicaba específicamente eso, ¿no? Ahora, fíjate vos que de lo que era el Jericó original eh, hasta el Mar Muerto, ahora hay una distancia bastante grande, que es lo que fue rellenándose por la crecida o por lo que arrastra el Jordán. Eh, Entonces, cuando lo plantearon, el cruce, yo creo que debió haber sido mucho más alto de lo que hoy en día te muestran como el lugar del cruce. Y probablemente había mucho más caudal, dicen, ¿no? De agua,
Entonces probablemente había inundaciones. Entonces ellos no lo quisieron poner demasiado abajo para que no se inundara. Claro, exacto. Así que sí, algo de eso tiene que haber, aunque no sé exactamente dónde, dónde está, porque todos los mapas incluso son medio, y era por acá, ¿no? Sí, lo que pasa es que ha habido tanta destrucción, tantos años y tanto movimiento de suelo naturalmente por los vientos y por las inundaciones que, no sé, algún día encontrarán algo y parecerá. Al día de hoy aparecen cosas de cientos de años o de miles de años y lo descubren ahora, ¿no? Exactamente. Estoy viendo acá, estoy viendo acá. Hay 13 kilómetros entre Gilgal y Jericó. Ajá. ¿Eso te lo marca en Hoy. el plano actual? Sí, ese es hoy. En línea recta son 13 kilómetros. Está un poquito más al norte, pero Ujú. está más o menos a la misma distancia del río Jordán, pero 13 kilómetros más al norte. Sí, 13 kilómetros para ellos que caminaban todo el tiempo no es demasiado tampoco, ¿no? no. Y ahora vos fíjate que desde que cruzan el Jordán hasta hay un tiempito intenso, Sí, largo, sí, sí, hasta que sí. llegan a Jericó, porque Aparte hubo que hacer eran la una multitud, circuncisión. Claro, eran una aparte, multitud. una vez que todos cruzaron, se establecieron, preparar lo de la circuncisión, sanar, ofrecer los holocaustos y a ir a conquistar. O sea, hubo tiempo ahí, Sí, sí, sí. hubo tiempo. No, no fue en un ratito. No. Me pareció interesante, muy interesante esta línea de tiempo de reyes y sacerdotes, che, interesantísimo, interesantísimo. Bueno, hoy un poco el resumen es las segundas oportunidades que Dios le da a su pueblo. Mire, Ujú. está bien, van a cometer un pecado, no importa. Si ustedes prestan atención, siguen mi palabra, yo creo, me suena a Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Es casi una repetición de eso. Y después la segunda parte me parece muy interesante esa actitud de Samuel. Sí. Aldo, Sí, en, en el sábado realmente el pueblo de Israel hoy le llega esta parte, ¿no? Y a lo mejor están pasándolo tan mal, y porque de alguna manera la historia se repite, ¿no? Hay rey, hay elegido por el pueblo y hacemos la fiesta en el desierto, lo elegimos, lo levantamos a Buda y todo lo demás, ¿no? Y ujú, realmente le llega y volví el corazón. ¿Cuántas cosas quizás podría hacer Dios, no? Qué sé yo, habría que saber si Dios las quiere hacer o no, yo entiendo que sí, pero yo estaría buscando a Dios y estaría animando a todos que busquemos a Dios de una manera eh, superlativa, no solamente largar bombas. Es una miradita. sí, 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 sí. Es que es lo que tiene la Biblia. Cuando la mirás con detenimiento, la cantidad de sutilezas que tiene, que te obligan a reflexionar. Decir, qué casualidad estas cosas, ¿no? ¿Cuántas? Eh, Bueno, chicos, me parece que es suficiente por hoy. Oh, no hay mucho para pensar sin duda. Bueno, muy bien. Bueno, ¿Nos que vemos se el jueves que mejoren viene? ambos. Sí, señor, en principio sí, salvo que yo esté viajando de vuelta, ¿no? No sé si vuelvo el jueves o el viernes. Bueno, Depende de cómo venga el tráfico, ¿viste?
Bueno, pero cualquier cosa yo les aviso. perfecto, ¿De perfecto, acuerdo? perfecto. Bueno, Bien, una un alegría abrazo para todos. grandote, que se mejoren ambos y que siga todo bien. Gracias. Gracias, Chau, Bueno, gracias. chau, chau. abrazos.